La pregunta de hoy es: abogados, ¿cuál es la cláusula más engañosa que han encontrado en un contrato? Historia 1. En mis días de universidad firmé un contrato de arrendamiento que decía: prohibidas las fiestas con barriles si hay 10 personas o más. Así que decidimos organizar una enorme fiesta con barriles y, con astucia, no metimos a nadie dentro de los barriles. Historia 2. No soy abogado, pero en la maestría estaba desesperado por encontrar un departamento barato. Como era antes de Craigslist, encontré un anuncio en un tablero físico en la universidad. Me reuní con la chica que tenía el cuarto, parecía todo bien, ella parecía estar de acuerdo conmigo, así que firmé los papeles. Luego me mudé. Una vez que ya me había mudado, comenzó a imponerme reglas extra, que pusiera mi televisión en el sótano, que usara el baño de abajo, etc. Un día me enfermé y usé el baño de arriba, justo al lado de mi cuarto, y empezó a gritarme. Bla bla bla, necesitaba irme. Revisé el contrato que firmé y decía: este contrato quedará anulado si la renta no se paga antes del día 7 del mes. Así que simplemente me mudé. Le dejé una nota explicándole y me llamó gritando: esa cláusula era para protegerme a mí, no a ti. Historia 3. No soy abogado, pero hace unos años trabajaba en una pequeña empresa que ocupaba todo el primer piso de un edificio. Un lunes por la mañana llegamos a la oficina y la mitad del piso estaba inundada porque unos trabajadores del arrendador estuvieron moviendo cosas durante el fin de semana. Rompieron un rociador de agua y lo dejaron así toda la noche. Hubo muchos daños por agua, así que reubicamos a las personas de la zona afectada en la otra mitad del piso que estaba bien, y así estuvimos durante unas 6 semanas. Cuando llegó el momento de pagar la renta, el contrato de arrendamiento estaba redactado de tal forma que debíamos pagar el monto completo, incluso si las instalaciones no estaban disponibles, sin importar la razón. Discutimos el tema de ida y vuelta y tuvimos que pagar. El arrendador se portó como un verdadero imbécil. Entonces se me ocurrió lo que considero una idea brillante. Al presentar nuestro reclamo al seguro, incluimos también el monto de la renta como parte de los daños, la mitad de la renta por las 6 semanas. Nuestro seguro nos pagó sin problema. Resultó que, por pura casualidad, nuestro seguro era también el proveedor de seguro del arrendador, y no estaban nada contentos con su incompetencia, su falta de respuesta, ni con la forma en que estaban redactados los contratos. A los pocos días de recibir el cheque, comenzaron a llamarnos muchas veces para preguntar sobre el edificio y el arrendador, y luego 3 personas de la aseguradora fueron a visitar el edificio. Parece que le subieron bastante la prima del seguro al arrendador. Estaba furioso y exigió ver los documentos de nuestro reclamo, que habíamos dicho al seguro, etc., y luego dijo que tendría que subirnos la renta porque su seguro se había disparado. Le dijimos que se fuera al carajo, y nos mudamos 3 años después, al terminar el contrato. Historia 4. Este podría ser el caso contrario. Una amiga mía que es abogada rentó un auto a través de un contrato con una agencia, pero el contrato estaba terriblemente redactado. Dependiendo de cómo esté escrito el contrato de arrendamiento, y tal vez del estado en el que estés, la agencia puede conservar el título del auto mientras lo tienes arrendado, y el contrato solo te da derecho de posesión. O tú puedes tener el título del auto mientras la agencia mantiene un gravamen sobre él, de modo que la propiedad regrese a la agencia al final del arrendamiento. En este caso, el contrato le daba a la agencia un gravamen en lugar del título, pero estaba redactado de tal manera que todo el contrato expiraba al terminar el plazo, incluida la cláusula que devolvía el título del auto a la agencia. Básicamente, el contrato desaparecía, y mi amiga se quedaba con el coche y el título a su nombre, y la agencia ya no tenía ningún derecho legal sobre él. La agencia la llamó para preguntarle cuándo devolvería el coche, y ella respondió: no lo voy a devolver. Ellos dijeron: ¿entonces vas a comprarlo? Y ella: no, simplemente me lo voy a quedar, gracias. La agencia la demandó, pero luego se dieron cuenta de que habían arruinado el contrato, así que le ofrecieron llegar a un acuerdo. Como ella no estaba completamente segura de que un juez no encontraría alguna forma de devolverle el auto a la agencia, porque, bueno, era algo injusto al fin y al cabo, aceptó un acuerdo.
pero terminó comprando el auto por aproximadamente el 20% de su valor. Historia 5. No es precisamente una cláusula engañosa, sino un uso astuto de una cláusula. Trabajé durante muchos años en departamentos del gobierno federal. Estos departamentos, especialmente en los niveles más altos, solían contratar consultores carísimos por diversas razones o proyectos. Total, era dinero del contribuyente y resultaba útil tener a un consultor costoso para que, si todo se iba al diablo años después, los responsables pudieran decir, no fue culpa nuestra. Contratamos a un consultor carísimo. En fin, para frenar un poco esa hemorragia de dinero, se estableció una regla desde hace tiempo: si un consultor era contratado por un corto periodo, podía cobrar por hora, tarifas bastante absurdas. Pero si seguía trabajando con el departamento por más de cierto tiempo, 6 semanas, tenía que pasar a un contrato de largo plazo, mucho más barato. Es decir, se cambiaban las tarifas altas por un ingreso más estable. Un consultor especialista del que escuchamos fue contratado con una tarifa horaria bastante elevada, más de $400 por hora. Para justificarlo, lo asignaron a varios jefes importantes en diferentes áreas, así que, en teoría, siempre estaría ocupado. Todo normal hasta ahí. Excepto que, cuando llegó el momento de cambiarlo al contrato de largo plazo, todos los jefes que podían autorizarlo asumieron que alguno de los otros ya lo había hecho, y ninguno quiso encargarse personalmente. Después de todo, no salía de su presupuesto y era trabajo adicional que, si lo ignoraban lo suficiente, tal vez otro haría. Además, si alguno se ofrecía, quedaría como que tenía tiempo libre, y sus propios superiores le asignarían más trabajo, real o no. Así que nadie firmó el cambio. Y el consultor, muy profesional, llegaba temprano, se iba tarde, entregaba sus hojas de horas y seguía cobrando la tarifa por hora. Durante más de un año. Cuando finalmente una auditoría detectó lo que había pasado, intentaron demandarlo para recuperar parte del más de $1 millón que le habían pagado en ese tiempo. Pero, para su desgracia, el contrato era prácticamente a prueba de balas, y en ninguna parte se decía que tenía una duración máxima ni que después de 6 semanas debía cambiarse la tarifa. Eso era solo una política interna del departamento, no una ley. Por supuesto, cancelaron su contrato de inmediato y no lo volvieron a invitar, pero de algún modo, no creo que a él le haya molestado demasiado. Historia 6. Mi cuñada, lamentablemente ya fallecida, consiguió trabajo en una importante cadena de tiendas de herramientas, no HD. Poco después de ser contratada, le hicieron firmar una solicitud para una tarjeta de crédito American Express. En ese momento no le dio mucha importancia, era joven y no tenía mucha experiencia financiera, y pronto se olvidó del asunto. 3 años después, la despidieron. Un par de meses más tarde, le enviaron una notificación exigiéndole que renunciara a sus puntos de recompensa como miembro de American Express, más de 1.5 millones de puntos. Resulta que la empresa había estado usando ilegalmente, como luego descubrimos, su crédito para cubrir gastos de viaje de los vendedores de la compañía. 3 años de viajes, vuelos, hoteles, alquiler de autos, etc. Todo eso acumulando puntos de recompensa en su cuenta. Ella y mi hermano contrataron a un abogado, y lograron quedarse con todos los puntos gracias a un acuerdo negociado. La empresa no tenía ningún derecho legal sobre ellos, y si el caso llegaba a juicio, se enfrentaban a una posible demanda por haber usado su crédito sin autorización. Ella firmó la solicitud de la tarjeta, pero nunca autorizó formalmente que la usaran con fines corporativos. Vivieron bastante bien durante varios años, pudieron ir a Hawái 2 veces casi sin gastar nada, y se dieron el lujo de volar a vernos a mí y a otros familiares los fines de semana cuando se les antojaba. Pero lo mejor para ella fue la parte de la venganza. Le gustaba mucho ese trabajo, y estaba furiosa por haber sido despedida. Historia 7. Antes de que todo fuera digital, las compañías de seguros te mandaban tus documentos de cobertura en un montón de papeles que normalmente uno tiraba sin leer. Al final de cada página venía un número y una fecha indicando cuándo se había añadido al paquete. Algunas eran mucho más antiguas que otras. Cuando tuve un accidente automovilístico muy feo, destrocé mi coche y quedé bastante golpeado,
pensé que estaba jodido. No tenía seguro, y en cuanto el hospital se enteró, me quitaron los soportes, muletas, y prácticamente me echaron, además de dejarme una cuenta enorme. Molido y roto, empecé a leer mi cobertura y encontré una cláusula que decía que si estaba en un accidente, las bolsas de aire se activaban y llevaba el cinturón puesto. Podía recibir una cobertura médica especial de una cantidad bastante alta. Llamé a la aseguradora y hablé con varias personas que me dijeron que esa cláusula ya no era válida. Al día siguiente, recibí una llamada, supongo que de un abogado o alguien de alto rango. Aparentemente, un par de cientos de paquetes se habían enviado con esa cláusula que había expirado 5 años antes. Me dijeron que enviarían un cheque, pero que terminarían su relación conmigo y que tenía que firmar unos documentos para eximirlos de cualquier responsabilidad. En fin, siempre lean la letra pequeña y siempre llamen para preguntar. Historia 8. Soy estudiante de Derecho, no abogado, pero mi profesora de Derecho Contractual nos contó algunos casos que ha visto. Especialmente uno en el que una empresa intentó añadir una cláusula escrita en un gris muy pálido dentro del contrato, con la esperanza de que la otra parte no la notara o asumiera que era un espacio en blanco o algo anulado. También hubo un caso en particular en el que una agencia de colocación incluyó una cláusula en los contratos que firmaban con sus empleados donde decía que el empleado no podía trabajar en otro lugar, o de lo contrario tendría que pagar una multa de $1,200. Sin embargo, la agencia no cumplía con el número de horas garantizadas y los empleados no podían sobrevivir con las horas y el sueldo ofrecido, así que muchos buscaron un segundo empleo y la agencia los demandó. Afortunadamente, el juez falló a favor de los empleados, pero me pareció que encajaba muy bien con esta pregunta. Era una cláusula penal, lo que básicamente significa una indemnización por daños y perjuicios de valor excesivo. Esto no es válido en el common law, pero sí lo es en el derecho civil, aunque el perjuicio debe probarse, y no al revés, lo cual protege a la parte más débil. La cláusula de exclusividad fue invalidada por ser abusiva, y cuando cae lo principal, cae también lo accesorio, por lo que la cláusula penal también fue anulada, afortunadamente. Historia 9. Cualquier contrato que contenga una cláusula de arbitraje vinculante obligatorio. Si revisas la letra pequeña de contratos como los de telefonía celular, televisión por cable o los términos de uso de software, probablemente encontrarás una cláusula de este tipo. El arbitraje obligatorio significa que, antes de poder demandar a alguien por incumplimiento de contrato, debes someterte a un proceso de arbitraje, que es una especie de juicio informal donde no hay juez ni jurado, sino un panel de expertos que evalúa el caso y decide quién gana. Lo de vinculante quiere decir que la decisión de ese panel es definitiva, no puedes apelar ni llevar el asunto a un tribunal superior como en un juicio ordinario. El arbitraje puede tener usos válidos, especialmente en entornos muy técnicos donde explicarle el caso a un juez o jurado llevaría demasiado tiempo, como en disputas sobre patentes de dispositivos médicos. Pero más a menudo, se utiliza para que la parte rica del contrato desanime a la parte más pobre de presentar una demanda. Esto es porque iniciar un proceso de arbitraje puede ser mucho más caro que presentar una demanda tradicional. Por ejemplo, la tarifa por presentar una demanda comercial con jurado en mi condado es de $235. Para llevar el mismo caso ante la Asociación Americana de Arbitraje, cuesta al menos $975 y esa cifra aumenta según el monto en disputa. Además, el arbitraje tiene otras ventajas para las empresas demandadas. Primero, es privado. Si arbitras una disputa con tu compañía de cable, no puedes salir en los medios a contar lo que pasó ni por qué los llevaste a juicio. Y además, algo que ha sido muy polémico en el último mes, una cláusula de arbitraje obligatorio puede eliminar la posibilidad de demandas colectivas. Estas demandas son herramientas clave para evitar que grandes empresas hagan pequeños daños a muchas personas que, individualmente, no perderían lo suficiente como para demandar, pero que, juntas, pueden representar pérdidas de millones o miles de millones de dólares. Por supuesto, esta es solo la opinión de una persona, alguien que representa a demandantes individuales, no a grandes corporaciones.
probablemente la postura de AT&T sobre el arbitraje obligatorio sea que sin él tendrían que enfrentarse a demandas en cortes de todo el país, lo cual haría que operar fuera muy ineficiente. Historia 10. Tuve que firmar un acuerdo de no competencia y confidencialidad cuando comencé a trabajar en una pequeña empresa de tecnología. Algo bastante estándar. Hice algunos viajes pagados por la empresa y, cuando renuncié, el dueño vino tras de mí diciendo que le debía ese dinero porque, según el contrato, yo tenía que reembolsar cualquier gasto de los 2 años anteriores a mi salida. Yo nunca había visto esa cláusula en el contrato, y él no sabía que, cuando llené mi papelería de ingreso, había puesto mis iniciales en cada página y le pedí a la secretaria que me hiciera una copia. Resultó que él había añadido 4 páginas al contrato y falsificado mi firma. Y no solo lo hizo conmigo, también lo había hecho con los demás empleados. Su abogado presentó una demanda en contra mía y de otras 2 personas que renunciaron al mismo tiempo que yo. Por suerte, uno de ellos también tenía una copia de su contrato original, lo que nos permitió iniciar una investigación por fraude y falsificación. Para colmo, su prometida era hija de su abogado. Yo sabía que también se estaba acostando con una de las mujeres del departamento de cuentas por pagar. Una sola llamada a su prometida, y ella apareció, los encontró en su camioneta, y su papá, el abogado, le retiró todos los servicios legales. El caso se vino abajo, y él terminó con una condena de 2 años en una prisión estatal. Historia 11. Hace unos años firmamos un contrato de arrendamiento para un departamento en un edificio nuevo en Miami, que todavía era propiedad de la empresa desarrolladora. Era una torre de lujo, pero como el desarrollador no pudo vender suficientes unidades y estaba en proceso de bancarrota, conseguimos un excelente trato. Además, como técnicamente el edificio estaba destinado a ser solo de condominios, habían incluido una opción de compra, la cual fijaba el precio de mercado y nos permitía usar lo pagado en renta como parte del pago del departamento. Cuando la empresa finalmente quebró, literalmente se llevaron cosas como lámparas de cristal y mármol al salir, otra empresa compró la mayoría de las unidades. Ellos intentaron mudarnos a la fuerza a otra unidad a mitad del contrato, una unidad peor, nosotros teníamos una gran vista y querían vender esa unidad, y además querían aumentarnos la renta. El contrato permitía que nos reubicaran a una unidad igual o mejor, pero no que nos subieran la renta. Así que nos negamos, argumentando que no era una unidad igual o mejor y que no debíamos pagar más. Durante meses nos amenazaron con desalojos, acoso y otras cosas. Al parecer, ya lo habían hecho con otros inquilinos, que terminaron aceptando unidades en el primer piso y más caras. Nos dijeron que buscáramos abogado, y empezaron a mandarnos cartas y llamadas agresivas. Yo estuve leyendo el contrato una y otra vez, y aunque no tenía experiencia legal, terminé pagando a un abogado para que lo revisara también. Vivimos meses bajo un estrés constante, mientras la empresa paseaba compradores potenciales por nuestro departamento. Incluso llegaron a decirnos que ya lo habían vendido. Pero encontré una línea clave en la opción de compra, decía que teníamos hasta el final del contrato para ejercerla. El abogado confirmó que no tenían derecho legal ni para movernos ni para vender la unidad, y que si realmente la habían vendido, estaban en problemas. Porque según el contrato no podían hacerlo sin informarle al comprador que nosotros podíamos ejercer la opción de compra en cualquier momento al precio pactado. Eso significaba que los compradores podrían echarse para atrás o incluso demandarlos. Así que, en una de nuestras reuniones con un representante de la empresa, reuní valor, lo miré a los ojos y le dije: queremos ejercer nuestra opción de compra, pero aún no hemos decidido cuándo. Los representantes se quedaron en shock al enterarse de que teníamos esa cláusula, aparentemente nunca leyeron el contrato. Al principio no lo aceptaban. Los vimos revisar frenéticamente nuestras copias y las suyas, hasta que terminaron suspirando y diciendo: sí, tienen una opción de compra. Trataron de decirnos que teníamos 15 días para decidir, o que ya no era válida, o lo que fuera. Pero cada cosa que intentaban, yo simplemente respondía: muéstrame dónde dice eso en el contrato. Y, por supuesto, no lo decía en ningún lado. Al final, parece que consultaron con sus abogados porque dejaron de comunicarse con nosotros por completo.
Yo sabía que teníamos la razón y que estaban obligados a respetar ese contrato tan mal redactado. Al final, vivimos felizmente el resto del año y nos mudamos al terminar el contrato. Nunca tuvimos la intención de comprar esa unidad y, si hubieran colaborado con nosotros, habríamos aceptado mudarnos a una unidad realmente igual. Historia 12. Soy abogado. Tengo la costumbre de que, cuando alguien en un negocio minorista me entrega un formulario para que lo firme, se lo devuelvo sin firmar. Si lo notan y me lo mencionan, no pongo resistencia. Pero esta práctica me ha resultado increíblemente útil en varias ocasiones. La más reciente fue cuando intenté enviarle un palo de golf a un amigo que lo había olvidado en mi casa. Lo empaco, voy a UPS y hago el envío. Me entregan un formulario para llenar, con la típica cláusula de no nos hacemos responsables por tus cosas, y yo no lo firmo. El empleado no se dio cuenta. Cuando llegó a casa de mi amigo partido en dos, ¿en serio? ¿Qué rayos hicieron? Lo doblaron por la mitad, llamé a UPS para quejarme. Me dijeron pero usted firmó un contrato, bla bla bla, a lo que respondí. Buena suerte encontrando uno con mi firma. Al final, logré negociar $400 con ellos, porque reemplazar solo un hierro de un set de palos de golf es bastante complicado. Y no tengo ningún dilema ético al respecto. Ellos dependen de que el consumidor no entienda o no note las cláusulas importantes de sus contratos, así que me parece bastante justo depender de que sus empleados tampoco lo noten. Historia 13. Mark Zuckerberg fue uno de los fundadores de Facebook junto con Eduardo Saverin, con una participación más o menos 60-40 en los primeros días. Eduardo se puso astuto y comenzó a evadir casi por completo sus responsabilidades, además de colocar anuncios publicitarios de su nueva startup en Facebook sin permiso de Mark. Mientras desarrollaba ese nuevo proyecto a espaldas de él, aunque en teoría aún trabajaba en Facebook. Si recuerdas los primeros días de Internet, los anuncios eran muy impopulares y podían ahuyentar fácilmente a los usuarios de una startup en crecimiento. Mark se enfureció, ya que Eduardo llevaba tiempo desentendiéndose del proyecto y poniendo excusas, y ahora esto. Después de hablarlo con su inversionista ángel, Peter Thiel, incluyeron en secreto una cláusula en un nuevo contrato, que en teoría solo servía para reajustar las participaciones accionarias. Algo común al buscar inversionistas. Pero esa cláusula le daba a Mark la capacidad de votar por poder en nombre de Eduardo en todas las decisiones importantes, según la ley corporativa. Mark luego creó una nueva empresa en otro estado para adquirir la empresa original, usó los votos de Eduardo por poder para aprobar la fusión, y después le asignó solo un 0.02% de participación en la nueva empresa. Ningún otro socio fue afectado. La participación de Eduardo fue dada a un nuevo inversionista, el mismo al que Mark manda al diablo en la película. En efecto, expulsó únicamente a Eduardo de Facebook. Después de los eventos que muestra la película de Social Network, la participación de Eduardo fue restituida parcialmente, pasó del 0.02% a un 7%, aunque originalmente tenía un 22%. Hoy en día vale más de $4.000 millones, pero podrían haber sido más de $20.000 millones si nada de esto hubiera ocurrido. Si has visto The Social Network, ya conoces cómo se desarrolló todo esto. Historia 14. Hubo una historia en el periódico local sobre el alquiler más bajo de la ciudad. 2 personas solo pagaban el equivalente a $84 al mes por vivir en un departamento de 50 metros cuadrados en una zona bastante atractiva de la ciudad. Un alquiler normal en esa área sería más de 10 veces ese monto. Con $84 al mes ni siquiera podrías rentar un lugar de estacionamiento. La historia es la siguiente: el dueño del complejo de departamentos quería venderlos allá por 1977. Pero las reglas exigían que primero debía ofrecerles a los inquilinos la oportunidad de comprarlos mediante algún tipo de asociación de propiedad. Así que, para desanimarlos de hacerlo, les ofreció un contrato que establecía que la renta nunca podría aumentar. 2 hermanos aún viven en uno de esos departamentos hasta el día de hoy, y se niegan a mudarse, incluso después de que les ofrecieran el equivalente a $100.000 a cada uno para que se fueran. El propietario los llevó a juicio, pero el tribunal confirmó la validez del contrato. Historia 15.
Uno encuentra cosas engañosas y perversas todos los días. La mayoría están en formularios estándar que vienen desde mediados del siglo pasado, cuando la gente común empezó a comprar casas y autos a pagos, y los documentos legales producidos en masa se volvieron norma. En serio, revisa tu hipoteca. ¿Tienes también un pagaré? Revisa eso también. Busca si hay una cláusula que, en esencia, dice que tú, con tu firma, nombras al acreedor o hipotecario como tu representante en caso de incumplimiento. Su poder específico como tu representante es actuar como tu apoderado legal, ya sea él mismo o nombrando a un abogado real, a tu costo, que se sumará a la deuda total acelerada por incumplimiento. Para confesar tu incumplimiento en un tribunal, aceptar el pago de honorarios de abogados, costos legales, montos por incumplimiento establecidos por ley, y cualquier otro gasto generado por el incumplimiento. Como pagarle a los policías para que te saquen a patadas de tu casa. Y aún hay más, tu firma también cuenta como aviso de estos procedimientos futuros, así que no es necesario avisarte cuando el acreedor se presente con una orden judicial y un grupo de gorilas a sacarte del lugar. Hace 30 años, podías encontrar cláusulas como esta en más del 50% de los documentos legales redactados por abogados. Hoy en día, apuesto a que es más raro, aunque no imposible. Los formularios de pagaré que contienen estas cláusulas no solo se usaban para hipotecas. Están por todas partes. Vale la pena revisar. La buena noticia es que no son exigibles, siempre y cuando estés lo suficientemente atento como para objetarlas. A diferencia, por ejemplo, de las cláusulas de paracaídas dorado que negocian los ejecutivos con sus amigotes, esas sí son válidas. La ley parte del supuesto de que nadie en su sano juicio renunciaría a sus derechos así nomás. Por lo tanto, una cláusula de este tipo demuestra una ventaja tan desproporcionada de una parte sobre la otra, que se puede concluir que no hubo una negociación justa ni un verdadero acuerdo entre partes. Es decir, nunca hubo un contrato legalmente válido desde el principio. Así que no hace falta ponerse a debatir como en el Mercader de Venecia. Ni siquiera se necesita una portia. El derecho de equidad termina haciendo caer al autor del texto legal malicioso en su propia trampa. Pero hubo una época en la que no había remedio legal para estas cosas. Cuando estas cláusulas se escribieron por primera vez, sí se usaban. Y aún pueden usarse hoy, si el juez no está atento, lo cual pasa, y tú no haces nada al respecto. Historia 16. Firma de escrituración en el Reino Unido. Estábamos tratando con un verdadero imbécil del otro lado, tanto el abogado como su cliente, que seguía diciendo que estaban esperando documentos de nuestra parte, cuando en realidad éramos nosotros quienes esperábamos su respuesta. Esto se alargó durante semanas. Tardaban muchísimo en responder hasta las consultas más básicas. Así que al final pusimos una cláusula en el contrato de intercambio, que básicamente es un acuerdo de compra donde se transfiere el depósito y, si alguien se echa para atrás, pierde ese depósito y se considera incumplimiento del contrato. No usamos las condiciones estándar y añadimos una cláusula que decía que los abogados del comprador pagarían la limpieza profesional de las ventanas una vez al mes durante 2 años. Habría sido debatible en un tribunal si era válida o no, ya que el cliente fue quien firmó el contrato, y normalmente la firma no es responsable de lo que su cliente promete. Pero tuvimos suerte, la firma del otro lado firmó el contrato en nombre del cliente, lo cual está permitido al momento del intercambio, no al momento de completar la compra. Un mes después de que todo se concluyera y ambas partes ya se habían mudado, les enviamos una carta pidiéndoles que cumplieran con la cláusula. No supimos nada durante más de 6 semanas, hasta que finalmente acordaron una fecha para hacer la limpieza. Alegaron que lo hacían como un gesto de buena voluntad, que no era válido, etcétera, etcétera. Y se dieron algunos llamados telefónicos muy graciosos señalándoles que ellos lo firmaron y que tenían la obligación de explicarle todo al cliente antes de firmar, así que no podían decir que no tenían idea. La firma en la que trabajaba entró en liquidación voluntaria poco después, así que no pudimos continuar presionando. Pero le avisamos a nuestro cliente. Según tengo entendido, al final sí lo cumplieron, y le limpiaron las ventanas unas 6 veces más. La escrituración es aburrida el 99% del tiempo.
Ese 1% fue divertidísimo. Historia 17. Aclaración, no soy abogado, pero crecí rodeado de ellos, y como resultado pongo muchísima atención a cómo están redactadas o formuladas las cosas. He trabajado como ingeniero de sistemas informáticos durante los últimos 20 años. Hace 2 años, la empresa en la que trabajaba fue comprada por una compañía más grande. Esta nueva empresa tenía muchos contratos con el gobierno. Provocó bastante revuelo cuando algunos peces gordos de la nueva empresa me dijeron que yo me haría cargo del mantenimiento de algunos de esos contratos gubernamentales. Yo ya había expresado que no me gustaba la idea, pero me dijeron que simplemente lo hiciera. Así que me senté a leer los contratos a fondo, y comencé a anotar todas las fallas técnicas que encontré. Entre ellas, que yo iba a trabajar en servidores y bases de datos para un grupo del Departamento de Defensa, DoD, cuando ni siquiera tenía autorización de seguridad. Y que uno de los contratos decía que proporcionaríamos al cliente 5 iMac Pros, una computadora que nunca ha existido. Después de documentar 12 páginas llenas de errores graves como esos, se los llevé a un vicepresidente corporativo que me conocía bien. El resultado fue: no tuve que encargarme de esos clientes ni contratos. El abogado, de la empresa que nos compró, que había redactado esos contratos se retiró repentinamente. Todos los contratos pasaron a revisión, y tanto abogados como ingenieros empezaron a revisarlos a fondo para asegurarse de que no se avecinaban más desastres. Una buena lección de por qué hay que leer bien hasta la letra más pequeña, y por qué un buen ojo técnico puede salvar a toda una empresa. Historia 18. 2 amigos y yo alquilamos un departamento cerca de la universidad que tenía una chimenea de leña. La agente no sabía si la chimenea se podía usar de forma segura, ya que nunca había visto leña ni conocía inquilinos que la hubieran usado antes. La chimenea era un gran punto de venta para nosotros, así que escribí una cláusula en el contrato que decía que la chimenea debía pasar una inspección de la ciudad antes de Halloween. Si para esa fecha no se aprobaba su uso, ese mes no se pagaría la renta. A mediados de octubre, llamé a la agente para recordarle que se acercaba la temporada de chimeneas, que no habíamos tenido inspección y que no queríamos arriesgarnos a quemar todo el lugar. El 1 de noviembre no pagamos la renta. El día 3, la agente llamó para recordarnos que el pago estaba pendiente. Le dije que no se debía renta alguna, ya que habían perdido ese derecho al no cumplir con la inspección. Su respuesta fue impublicable. 3 días después, la ciudad nos llamó para agendar una inspección. Recibimos al inspector y la chimenea reprobó miserablemente, debido a una acumulación antigua de creosota, exactamente lo que más nos preocupaba. Además, encontraron una anomalía en la forma del conducto de salida de humo, provocada por modificaciones durante los años en que la chimenea estuvo en desuso. Para que pasara la inspección, había que reconstruir toda la chimenea. Sin reconstrucción igual a sin renta por el resto del año. Los abogados del arrendador enviaron cartas amenazantes exigiendo el pago de noviembre y alegando que la cláusula de la chimenea no era válida, ya que en arrendamientos estudiantiles solo se aplican contratos estándar y las cláusulas escritas a mano no existen. Al final, renegociamos el contrato a la mitad del alquiler original y nos quedamos sin chimenea. ¡Qué lástima! Historia 19. He visto un contrato bastante engañoso. Hace algunos años llevé un caso con un cliente famoso, aunque un poco lento para entender las cosas. El contrato estaba titulado como acuerdo de préstamo, pero en realidad era un fideicomiso que transfería una gran cantidad de activos a la propiedad beneficiaria de la otra parte, mientras que nuestro cliente mantenía la propiedad legal. Cuando le preguntamos si tenía intención de crear un fideicomiso, lo cual es un elemento legal necesario, nos dijo: sí. Le dijimos: ¿y qué es un fideicomiso? Y él respondió: lo que tienen los amigos. He visto muchas personas intentar incluir cláusulas que están específicamente prohibidas por ley. Pero una técnica astuta que suelo usar y que le funcionó a un cliente con un beneficio de $500,000 consiste en anular un principio legal por defecto. En derecho, la norma general es: primero entra la deuda más antigua, primero se paga. Es decir,
Los pagos que recibas se aplican primero a las deudas más viejas, a menos que incluyas una cláusula que diga: los pagos se aplicarán a discreción de nombre del cliente, punto. Siempre agrego esta cláusula en acuerdos de resolución relacionados con temas continuos, como arrendamientos donde se han acumulado atrasos. Así podemos aplicar todos los pagos primero a la renta nueva, y mientras no paguen la deuda antigua, podemos desalojarlos legalmente. Historia 20. El ejemplo clásico que muchos estudiantes de derecho aprenden es el caso de Williams contra Walker Thomas Furniture Co. Walker Thomas era una empresa de venta y arrendamiento de muebles en una zona popular de Washington, D.C. El contrato que ofrecían a sus clientes incluía una cláusula que decía: el monto de cada pago periódico que el comprador haga a la compañía bajo este contrato incluirá, y no se sumará al monto de cada pago que el comprador deba realizar bajo contratos, facturas o cuentas anteriores. Y todos los pagos actuales y futuros realizados por el comprador se aplicarán proporcionalmente a todos los contratos, facturas y cuentas pendientes que el comprador tenga con la compañía al momento de realizar dicho pago. ¿No entiendes qué significa eso? Pues ninguno de los clientes, digamos, poco expertos en derecho, de la tienda lo entendía tampoco. Lo que esta cláusula hacía, en pocas palabras, era fusionar todas las compras o arrendamientos que una persona hubiera hecho con la empresa en una sola cuenta gigante. Es decir, si hace 10 años habías comprado un juego de comedor y un dormitorio a plazos y ya los habías pagado en su totalidad, y ahora comprabas una mesita, y por alguna razón te atrasabas con un pago, la tienda tenía derecho legal a embargar no solo la mesita, sino también el comedor y el dormitorio pagados. Al final, los tribunales de Washington D.C. rechazaron la validez de esa cláusula bajo el principio de la incondicionalidad, es decir, una condición tan injusta que resulta de un desequilibrio extremo de poder entre las partes al momento de firmar el contrato. Historia 21. Una empresa en la que trabajé tenía al abogado corporativo más despiadadamente brillante que he conocido. Era un tiburón con traje y sonrisa. Cada vez que lograba que alguien firmara un contrato totalmente inclinado a nuestro favor, corría por la oficina como niña emocionada. En privado, yo lo llamaba Schadenfreude, Esquire. Dios, era implacable. Se emocionaba de verdad cuando podía destrozar a alguien por teléfono, de pie en su escritorio gritando jerga legal mezclada con groserías. Si has visto Suits, imagina a Lois Litt en su mejor momento. Una de las que más recuerdo fue una cláusula de indemnización mutua, lo que básicamente significa que ninguna de las partes puede responsabilizar a la otra por daños. Solo que, en este caso, no había razón alguna para que nosotros demandáramos a la otra empresa, porque ellos no corrían ningún riesgo. En cambio, había miles de razones por las que ellos podrían querer demandarnos a nosotros, porque asumíamos un montón de responsabilidad. Imagina que ellos son un hotel alquilando un salón de eventos, y nosotros somos una convención de malabaristas con motosierras. El abogado del otro lado trató de discutir la cláusula, y Schadenfreude, esquina solo repetía con tono inocente: pero es indemnización mutua. Otra joya. Pasó días negociando límites de responsabilidad en una subsección de un acuerdo de asociación muy importante. Cuando todo fue firmado, se reía diciendo que esos límites eran totalmente inaplicables, porque había colado otra cláusula que decía que cualquier situación que derivara en una demanda constituía incumplimiento de contrato. Y en caso de incumplimiento, la sección de los límites quedaba anulada. Toda la negociación fue puro teatro para que el otro abogado no volviera a leer lo que ya había aceptado. Y luego, en su vida personal, era el tipo más tierno del mundo. Tenía 2 hijas y se le llenaban los ojos de lágrimas solo hablando de sus tareas escolares. Aún somos amigos en Facebook, y todas sus fotos son de Disney World, ponis y paseos familiares. Parece un papá increíble. Dios ayude a quien se case con alguna de sus hijas. Esa persona será o su mayor aliada, o su peor enemigo. Historia 22. Tengo que revisar modificaciones de hipotecas de forma regular, y recientemente una cierta empresa, llamémosla Urban Mortgage, ha estado incluyendo una cláusula bastante engañosa en los contratos de algunos clientes.
Para reducir los pagos al mínimo, la mayoría de las modificaciones suelen ajustar la tasa de interés a alrededor del 2%. Y luego la van aumentando gradualmente entre 1 y 2% cada 2 años hasta llegar a la tasa promedio del mercado. Pero Urban Mortgage tiene la costumbre de hacer lo siguiente. Omiten la parte donde se establece que el aumento se detiene al alcanzar la tasa promedio del mercado, lo que implica que pueden seguir subiendo la tasa indefinidamente. Incluyen una cláusula que les permite recalcular ellos mismos la tasa si consideran que el promedio del mercado no es satisfactorio. Agregan un pago global, balloon payment, con 0% de interés al finalizar la hipoteca, por concepto de pérdidas potenciales por intereses por debajo del mercado. Es decir, te hacen pagar de golpe al final toda la diferencia en intereses que perdieron por haberte dado una modificación más baja. Esto es, literalmente, una jugada muy sucia, porque crea una situación donde evitan que pierdas la propiedad por ejecución hipotecaria y así sigues pagándoles. Pero luego pueden volver la hipoteca impagable justo cuando ya acumulaste plusvalía, cuando ya debes menos de lo que vale la propiedad. En resumen, te salvan ahora solo para exprimirte después. Historia 23. Vi un documental hace poco, creo que se llamaba Hot Coffee. Una parte trataba sobre cómo las empresas están recurriendo cada vez más a las cláusulas de arbitraje obligatorio en los contratos de sus empleados, lo que les niega el acceso a los tribunales incluso cuando han sido víctimas de injusticias graves. En lugar de poder presentar una demanda formal, los empleados deben someterse a un arbitraje que es completamente confidencial y carece de la objetividad e imparcialidad de un tribunal real. El documental seguía el caso de una mujer que trabajaba para Halliburton y que fue violada por compañeros soldados en Irak, a pesar de que ella había solicitado repetidamente que la colocaran en alojamientos separados. Algo que nunca ocurrió. Luego, la empresa la mantuvo detenida ilegalmente y la interrogó durante horas. Después intentaron evitar que los demandara, obligándola a resolverlo todo por arbitraje. Personalmente, creo que incluir cláusulas de arbitraje en contratos laborales es una de las prácticas más engañosas que existen. Le niega al empleado el derecho de acudir a los tribunales, de recibir una compensación justa, y también evita que el público se entere de lo que pasó. Eso significa que la empresa se protege del escrutinio público, de la crítica social, y se anota un triunfo en relaciones públicas. Nadie se entera de nada, y eso es perfecto para el empleador. Tal vez alguien aquí sepa más sobre estas cláusulas de arbitraje obligatorio y pueda explicarlas mejor, pero lo que está claro es que, en muchos casos, son una forma legalizada de silenciar a las víctimas. Historia 24. ¿Qué tal una cláusula absurda? Me contrató una empresa y, después de solo 3 meses, tuve que ausentarme unos días por una situación que no podía evitar. Justo era época de crunch time, alta presión laboral, y a la empresa no le cayó nada bien que me ausentara. El jefe me llamó y me explicó lo decepcionado que estaba. Oh Big Pearl, este es un muy mal momento y no quiero que lo tomes a mal, pero debo recordarte que tu contrato indica que estás en periodo de prueba por 6 meses y podemos despedirte en cualquier momento. A lo que respondí: en realidad, no, mi contrato dice que el periodo de prueba es de 3 meses, y que se puede extender a 6 solo si ustedes lo extienden por escrito y yo estoy de acuerdo. Ustedes nunca lo extendieron y, por lo tanto, yo nunca acepté. De hecho, si todos los contratos son iguales, puede que tengan varios empleados aquí que ya no están en periodo de prueba, aunque ustedes crean que sí. Mi jefe se quedó mirándome en silencio por un momento. Luego asintió y dijo: voy a revisar eso. Gracias. Y nunca más se volvió a mencionar el tema. Nota para lectores de Estados Unidos: esto fue en Francia, y la ley laboral francesa protege fuertemente a los trabajadores. Generalmente no se puede despedir a alguien sin causa justificada. Historia 25. No es exactamente sobre el tema, pero es algo que me enojó muchísimo como consumidor y necesito desahogarme. Hace unos 3 años, hicimos unas vacaciones familiares en el territorio del norte, en Australia. Hay una empresa que ofrece actividades en plataformas elevadas en el dosel del bosque, conectadas por tirolesas. Sonaba genial, justo lo que les encantaría a los niños. Fuimos, pagamos todo,
Nos colocaron los arneses en grupo, y entonces nos entregaron los formularios de exención de responsabilidad. Eran 2 páginas. La mayoría de las cláusulas eran razonables, que la actividad implica cierto riesgo, advertencias sobre condiciones médicas previas, etc. Pero luego había un par de cláusulas diciendo que no podíamos demandarlos ni siquiera si cometían negligencia grave que resultara en una muerte. Les dije que no me sentía cómodo firmando una cláusula así. Ellos respondieron que sus abogados dijeron que era completamente válida. Les dije que no me sorprendía. Mis hijos, de 7 y 9 años, no estaban nada contentos cuando nos quitaron los arneses y nos dejaron fuera de la actividad. Tuvimos que compensarlo con mucho helado. Y aún me hierve la sangre. Historia 26. No es una cláusula específica, pero sí un tipo de cláusula que puede ser extremadamente engañosa, la cláusula de elección de ley en contratos internacionales. Imagina una venta de papas de Chile a Estados Unidos. El contrato dice que estará regido por las leyes de Estados Unidos. Uno pensaría que, si surge una disputa, aplica el Código Comercial Uniforme, UCC, ¿verdad? Pues no. Dependiendo de lo que le convenga a la otra parte, pueden sacar la Carta del CISG, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, que tiene más peso que cualquier legislación nacional estadounidense. Así que, si tú esperabas resolver un conflicto según las leyes nacionales que creíste haber elegido, podrías encontrarte completamente jodido si el marco legal internacional aplica otro conjunto de reglas totalmente diferente. Y esto no se limita a contratos de venta de productos, también se aplica a muchos otros contratos internacionales. Las leyes internacionales suelen prevalecer sobre las nacionales, y muy pocos abogados conocen estas diferencias a fondo. Así que nunca firmes un contrato internacional sin un muy buen abogado que sepa lo que hace. El amigo de tu mamá, Bob, que hace todos los testamentos y tiene buen auto, léase con acento de Boston, no va a ser suficiente. Historia 27. Estaba comprando una casa a un vendedor que era basura total, y sus abogados también. Se la pasaban perdiendo plazos de inspección, entregando papeles tarde, etc. Por momentos quería salirme del trato, pero realmente quería esa casa. Mi abogado me ayudó a compensar el sufrimiento revisando el contrato de compra-venta y agregando una cláusula que decía que el vendedor debía proporcionar electrodomésticos nuevos al momento del cierre. Nadie del equipo del vendedor lo notó, cerramos el trato, y no estaban nada contentos cuando se dieron cuenta. Al final, nos compraron los electrodomésticos más baratos que pudieron encontrar, obviamente, pero nuevos son nuevos. Resultado, estufa, refrigerador, lavadora y secadora completamente nuevos. Gracias, abogado. Historia 28. Un prestatario tenía múltiples préstamos con un banco importante que sumaban más de $50 millones, garantizados por propiedades que valían muchísimo menos. Estaba haciendo una venta corta, short sale, de una de esas propiedades, que garantizaba solo uno de los préstamos, y el banco aceptó no perseguirlo por la diferencia entre el precio de venta y lo que realmente debía. Pero solo respecto a ese préstamo específico. Durante la negociación de los documentos del acuerdo de venta corta, el abogado del prestatario desactivó la función de seguimiento de cambios, blacklining, y agregó una cláusula que decía que, con esa venta, el banco renunciaba a las deficiencias de todas las deudas del prestatario, no solo la del préstamo en cuestión. Como la función de cambios estaba desactivada, los abogados del banco no lo notaron, hasta que intentaron cobrarle la diferencia de otro préstamo. Llevaron el caso a los tribunales, pero el juez dictaminó que los abogados del banco debieron haber leído todo el contrato completo, independientemente de la maniobra del abogado contrario, y eximió al prestatario de millones en responsabilidad personal. El caso está actualmente en apelación. Historia 29. No soy abogado, pero contraté a uno que detectó una cláusula sospechosa en un contrato laboral que estaba a punto de firmar. Decía que tenía que facturar exactamente $250,000 al año. Él me dijo: tendrían que ser unos completos imbéciles para hacerlo,
pero técnicamente podrían argumentar que si no facturas exactamente $250,000, o incluso si facturas más, estarías incumpliendo el contrato. Hicimos que cambiaran la redacción para que dijera que debía facturar al menos $250,000. La respuesta de la empresa fue algo como: bueno, ya sabes a lo que nos referimos. No haríamos eso, etc. También había un par de detalles más, ya no los recuerdo bien, pero en general no era un contrato malintencionado, simplemente estaba mal redactado. Historia 30. Hace algunos años trabajaba en una empresa de software desarrollando una aplicación grande para un cliente. En el contrato había una cláusula que decía algo como: durante la etapa de pruebas de aceptación por el usuario, User Acceptance Testing, si el cliente no estaba completamente satisfecho con la entrega del software, tenía derecho a un reembolso total. Estamos hablando de más de $100,000 y muchísimas horas de trabajo de varios desarrolladores. No suena tan terrible, hasta que te das cuenta de que el contrato nunca definía qué era exactamente esa etapa de User Acceptance Testing, ni cuánto tiempo debía durar. Así que el cliente se negó a dar por finalizada la etapa de pruebas hasta que a ellos les pareciera bien. Y sí, usaron esa cláusula en nuestra contra, lo que hizo que el proyecto se saliera completamente del presupuesto de nuestro lado. Para quienes se lo pregunten, lo típico en un proyecto de este tamaño es que esa etapa dure alrededor de un mes. El cliente prueba el software, reporta problemas, nosotros los corregimos, se repite el ciclo un par de veces, y finalmente el cliente da su aprobación formal. Luego ofrecemos soporte gratuito de 1 a 6 meses, y después pasamos a soporte pagado. Pero en este caso, nos atraparon con una cláusula mal definida, y lo pagamos caro. Historia 31. Después de muchos años trabajando en una pequeña empresa, los dueños la vendieron o fusionaron con una compañía más grande que exigía que todos los empleados firmaran contratos por escrito. Al parecer, asumieron que todo el personal firmaría sin leer, excepto los de cargos más altos, que tenían cláusulas de bonos y otras condiciones especiales. Me dieron un contrato que, además de mis funciones normales, incluía que formaría parte del grupo encargado de mantener la cocina y la sala de descanso. Era una oficina pequeña y esa tarea siempre se había hecho de manera voluntaria entre todos. Pero resulta que las únicas personas a las que les asignaron formalmente esa obligación eran mujeres. Me enfurecí. Les armé un escándalo, los acusé de sexismo y les dije que yo no fui contratada ni estoy siendo pagada por mis habilidades para hacer café o lavar platos. Y que el infierno se congelaría antes de que yo firmara un contrato donde mi desempeño en esas tareas pudiera influir en mi evaluación anual. Historia 32. No soy abogado, pero esto le pasó a un amigo mío. Básicamente, él fundó una empresa que desarrolló una tecnología para leer medidores de agua en grandes complejos de departamentos sin tener que ir puerta por puerta. Eran medidores de agua inalámbricos que podían ser leídos desde una oficina. A Motorola le gustó la idea, así que la copiaron y comenzaron a hacer su propio negocio con ella. Cuando el papá de mi amigo estaba redactando la solicitud de patente o copyright, se puso a pensar en cómo proteger la idea para que nadie pudiera hacer dinero con ella simplemente cambiando un par de detalles, como la antena o el diseño del dispositivo. Si hubieran patentado un dispositivo, bastaría con alterar algo mínimo y ya no contaría como infracción. Así que, en lugar de patentar un dispositivo, patentaron un área, el área siendo Estados Unidos. De esta forma, pudieron demandar a Motorola por unos $400 millones en daños. El caso todavía puede encontrarse en línea si lo buscas. Historia 33. Los contratistas de construcción pequeños en Rhode Island que trabajan para propietarios particulares, muchos de ellos adultos mayores, suelen incluir varias cláusulas muy engañosas en sus contratos. Aquí van algunas de las más comunes. Cláusula de arbitraje obligatorio. Obliga a resolver cualquier disputa mediante un servicio de arbitraje privado conocido por tener costos altísimos, lo que desanima a los propietarios a presentar reclamaciones. Límite de daños. Establece que la compensación máxima será el valor del contrato, sin importar la magnitud del daño. Es decir, si contrataste al constructor por $5,000 para hacer una terraza nueva,
pero él dañó la estructura principal de la casa causando $50,000 en daños. Solo podrías recuperar los $5,000 del contrato. Reducción del plazo para demandar. Aunque la ley en Rhode Island permite 10 años para demandar por incumplimiento de contrato, esta cláusula lo reduce a solo 1 año. Inicio anticipado del plazo para demandar. Establece que ese año para demandar comienza desde que se firma el contrato, no desde que se produce el incumplimiento. Así que incluso si el problema surge al final del proyecto, el plazo ya podría haber vencido. Honorarios legales a favor del contratista. Si el propietario demanda y no gana en su totalidad, el contratista tiene derecho a cobrarle los honorarios de abogado y otros gastos. Aunque algunas de estas cláusulas podrían ser inválidas o impugnables en corte, su existencia muchas veces intimida a los propietarios, especialmente a los mayores, y los disuade de presentar una demanda. En resumen, no firmes nada sin leer y, si puedes, consulta a un abogado antes de firmar cualquier contrato de construcción. Historia 34. Una vez compramos un sofá en The Brick. Notamos que el modelo en exhibición tenía algunos daños, pero el vendedor nos aseguró que tenían más en inventario. Avance rápido al día de la entrega. Efectivamente, los repartidores llegaron con el sofá dañado de exhibición. Al momento de pedirnos que firmáramos el formulario de entrega, noté que tenía el típico texto de siempre, completo y en buen estado, lo cual claramente no era el caso. Normalmente quizás habría firmado igual y trataría de solucionarlo después. No soy abogado, pero esta vez tuve un mal presentimiento, así que no firmé nada. Los repartidores no querían llevarse el sofá de vuelta, así que lo dejaron ahí. Y aquí viene lo divertido. Llamamos a la tienda y dijimos: oigan, parece que nos enviaron el sofá dañado de exhibición. El vendedor respondió: bueno, ya lo firmaste, así que, buena suerte con eso. A lo que respondí: en realidad, no lo firmé. En lugar de disculparse, el tipo se enfureció, diciendo: no puedes hacer eso. A pesar de su reacción, le ofrecí dejar el sofá afuera, para que sus chicos lo recogieran cuando quisieran. Eso lo hizo entrar en razón bastante rápido. Un hombre más cínico podría decir que se dio cuenta de que un sofá en un vecindario dudoso, bajo la lluvia, perdería valor muy rápido. Historia 35. Soy dueño de una pequeña empresa. Hace unos años compramos otra compañía, y durante las negociaciones, el antiguo dueño hizo que su abogado añadiera una cláusula que le permitía el uso ilimitado de la propiedad con un vehículo proporcionado. El problema fue que no cumplió con varias obligaciones previas, porque su abogado también incluyó otra cláusula que decía: todos los contratos previos, escritos o verbales, quedan reemplazados por este y se consideran nulos. Eso nos costó unos $12,000 en reparaciones que él debía cubrir. Así que revisamos el contrato durante horas, hasta que un amigo, que trabajaba como corrector de estilo en un periódico, lo leyó y encontró una joya escondida, en lugar de decir complementary, complementario. El contrato decía complementary, como en elogios o cumplidos. Con ese descubrimiento, le informamos al antiguo dueño que sí, seguía teniendo derecho a usar la propiedad, pero que tendría que pagar por todo lo que usara. Eso sí, le dijimos que habría sobres repartidos por todo el lugar que podría abrir durante su estadía, y que cada uno contenía un cumplido personalizado. También le dejaríamos una pila en el vehículo para que los disfrutara cuando quisiera. No lo volvimos a ver mucho después de eso, y creo que se consiguió un nuevo abogado. Historia 36. Probablemente el contrato más ridículo y común que existe es el que aparece al final de casi todos los correos electrónicos que envían los abogados. Todo el mundo incluye esas advertencias que dicen cosas como: este correo es confidencial y si lo recibió por error, debe destruirlo inmediatamente, etc. Es puro humo. No puedes crear una relación confidencial con alguien solo porque lo escribiste, ni puedes obligar a alguien a cumplir un contrato sin su consentimiento. Si eso funcionara, yo podría poner en mi correo: al leer este mensaje, ¿aceptas pagarme $5,000? ¿Te imaginas? Además, ya existe jurisprudencia que establece que esas cláusulas pierden validez cuando se aplican automáticamente a todos los correos. Si envías un correo que claramente no contiene información confidencial,
pero le aplicas esa misma advertencia genérica, entonces incluso los mensajes que sí deberían estar protegidos pierden peso legal. Aún así, todos siguen añadiendo cláusulas cada vez más largas y dramáticas al final de sus correos, que no hacen más que entorpecer la lectura. Me llegan correos que solo dicen gracias, y abajo tienen 20 líneas de advertencia legal. Historia 37. No soy abogado, pero mi papá tiene una historia bastante interesante sobre un trabajo que intentó negociar. Estaba produciendo un disco de jazz para un músico japonés que planeaba viajar a Estados Unidos para grabar todo aquí. Mientras mi papá negociaba el contrato con la discográfica, ya había comenzado a organizar el proyecto, reservó un estudio de grabación y contrató a varios músicos de jazz muy reconocidos. La negociación del contrato fue un tira y afloja constante. La compañía seguía insertando cláusulas abusivas, y mi papá no las consideraba justas. Él las eliminaba, firmaba y enviaba el contrato de vuelta. Pero el abogado de la compañía imprimía de nuevo el contrato con las cláusulas originales y se lo regresaba como si nada. Recuerdo que había muchas porquerías legales, pero una cláusula en particular fue especialmente absurda. Decía que mi papá autorizaba a la compañía a usar el nombre y la imagen de uno de los músicos más famosos del proyecto, gratuitamente y para cualquier cosa, incluso después de terminado el proyecto. El problema, mi papá no tenía autoridad para otorgar ese permiso, y la compañía lo sabía perfectamente. Incluso si hubiera firmado, los derechos de imagen de ese músico no habrían sido cedidos. De hecho, probablemente ni el mismo músico podía concederle ese tipo de permiso a la compañía. Al final, mi papá dejó de negociar por su cuenta y contrató a un abogado, que empezó a presionar fuerte. Unos días antes de iniciar las grabaciones, justo cuando el músico japonés llegó a Nueva York con todo su séquito, mi papá y su abogado cancelaron todo el proyecto. La discográfica y su abogado entraron en pánico, corrigieron el contrato según las condiciones de mi papá, y todo se reanudó, o eso creían. Al día siguiente de iniciar las grabaciones, arrestaron al músico japonés, había secuestrado a su propio hijo años atrás tras una disputa con su exesposa, y al avisarle a un conocido que vendría a Nueva York. Ese conocido avisó a la ex, y ella llamó a la policía. El disco se terminó lanzando. Pero no creo que él haya tocado mucho en él. Y hasta aquí el video de hoy. Espero y les haya gustado, y no olviden comentar una anécdota o experiencia similar al tema del video, dejen su like, compartan si les gustó el video. Y por último no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos diarios. Chao.